Muy buenos días a todos. Dios les bendiga en esta mañana. Empezamos nuestra transmisión a través de Facebook Live. Les doy la bienvenida. Agradezco mucho se encuentren hoy acá reflexionando sobre la obra de Cristo. Lo más importante en estos tiempos es reflexionar lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere que hagamos. Y es un llamado de Dios en este tiempo, en estos tiempos extraños, en estos tiempos complicados. Y Dios nos está llamando. Vamos a orar en esta mañana y a pedirle a Dios que nos ilumine con su espíritu y nos enseñe a través de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva mañana, este nuevo día que nos regalas. Gracias, Padre Santo, por bendecirnos. Gracias, Señor Padre Santo, por estar con nosotros. Te pedimos, Dios, que que nos ilumines en esta mañana y que tu espíritu, Señor, a través de tu palabra nos hable, que podamos ver que tú tienes control de todo y que Cristo es el único camino para poder llegar hacia ti. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente buenos días para los que se conectan. Muchas gracias por estar acá acompañándonos en estas reflexiones. Hoy vamos a continuar con nuestra reflexión acerca del libro de Romanos, de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y vamos a leer el capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Vamos a leer todo el capítulo el día de hoy. Lo voy a leer y vamos a detenernos en algunos puntos. ¿Listo? Dice Romanos 6:1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Versículo 8. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios.
El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, versículo 15. ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. 21. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Versículo 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Qué preciosa palabra en esta mañana. Qué hermosa palabra en esta mañana. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Si usted lo escuchó con detenimiento, aquí vemos cómo el apóstol Pablo hace la comparación de que nuestra vida era una vida de esclavitud. Y eso lo hemos venido estudiando, lo hemos venido meditando. Cuando nosotros no conocemos de Dios, nuestra vida es una vida de esclavitud. ¿Esclavo de qué? Me va a decir usted, ¿esclavo de qué? Si yo soy libre, yo no dependo de nadie. A mí nadie me obliga, yo hago lo que quiero. Yo vine porque quise, a mí no me invitaron, como diría un dicho por ahí. No, somos esclavos del pecado. Cuando usted y yo no conocemos a Cristo, cuando usted y yo vivimos nuestra vida sin Dios, somos esclavos del pecado. El pecado hace con nosotros lo que quiere. Vivimos una vida de pecado porque estamos sometidos bajo ese imperio. ¿Sí? Vivimos sometidos a ese imperio de maldad, a ese imperio de corrupción, porque nuestra naturaleza es así. Nacemos así. Venimos defectuosos, así, porque aunque nuestro diseño original era un diseño para glorificar a Dios, nosotros mismos nos encargamos de pervertirlo. La humanidad misma se encargó de pervertirlo y de alejarse de Dios. Entonces vivimos para el pecado. Pero cuando la gracia de Dios es derramada sobre nosotros, cuando reconocemos eso, primero eso trae vergüenza. Dice el versículo, se me escapa, ¿dónde lo leímos? Versículo 20. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, y no lo hacíamos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos que hay un Dios santo, y este es un discurso que insistentemente voy a dar en todas mis reflexiones y que lo he venido dando desde la primera, cuando nosotros reconocemos que Dios es un Dios santo, un Dios justo, que no da por inocente al culpable, y que nosotros somos culpables por nuestro pecado, usted y yo, cuando reconocemos eso y volvemos nuestra mirada hacia Dios,
y nos damos cuenta que Él ha provisto en su infinito amor a Cristo y corremos hacia Él, ese arrepentimiento, ese volver a Dios, hace que nosotros veamos con vergüenza todo lo que hacíamos atrás. Eso trae vergüenza, eso es lo que se llama el arrepentimiento, esa convicción de pecado, de justicia, de juicio. Sentimos avergonzados porque nos damos cuenta de lo inmundos que somos, ¿sí? Pero esa vergüenza viene con libertad. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta que o sea, que nosotros mismos no somos capaces de lograr esa salvación y que nosotros solos no somos capaces de acercarnos a Dios y corremos a Cristo y empezamos a depender de Él, a darnos cuenta que lo necesitamos a Él. Él trae libertad de esa esclavitud, nos quita esas cadenas de esa esclavitud y ahora podemos hacer cosas que le agraden a Dios. Podemos caminar una vida que le agrade a Él, porque Él a través de su Espíritu nos empieza a conducir a toda buena obra. ¿Sí? Ahora bien, viene una advertencia en el versículo que es hecha en el versículo 1 y en el versículo 15. En el versículo 1 dice: ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Y en el versículo 15, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando por la gracia de Dios, pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. No podemos. Hay doctrinas afuera en donde dicen que como Cristo murió, entonces independientemente de lo que tú hagas, de lo que yo haga, Él vino y salvó a todo el mundo. O sea, vino, murió y ya por eso entonces todos son salvos, entonces no importa lo que hagamos, somos salvos y listo, y todos nos vamos a ver en el cielo. No, eso no es cierto. El sacrificio de Cristo no borra la santidad de Dios. El sacrificio de Cristo no anula la santidad de Dios. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo santo y Dios no va a permitir el pecado. Dios no tolera el pecado. ¿Qué lleva a la obra de Cristo? ¿Qué lleva esta gracia maravillosa? No a que sigamos pecando, no a que sigamos viviendo como estamos viviendo, porque si no, pues vano fue el sacrificio de Cristo. Murió allá por todo el mundo y sí, todos son salvos, pero entonces pueden seguir haciendo lo que quieran y presentarse a Dios de una manera inmunda. No, sería vano el sacrificio de Cristo. ¿Para qué Cristo murió? Para que nosotros fuéramos muertos al pecado, dice el versículo 2. No podemos seguir viviendo en pecado porque cuando Cristo murió para que nosotros le diéramos muerte al pecado. Entonces no podemos seguir viviendo en pecado. Ahora bien, no significa que nosotros no podamos fallar. Este es un cuerpo no glorificado, este es un cuerpo mortal, es un cuerpo corrupto y nuestro cuerpo va a seguir tendiendo a eso. Pero lo que dice este pasaje es que primero hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo y fuimos levantados tal como Cristo fue levantado, podemos nosotros vivir una vida nueva y que ya no somos esclavos del pecado. Versículo 17, antes eran ustedes esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Entonces ahora nuestra tendencia ya no va a ser hacia el pecado, sino va a ser a obedecer a Dios. En el proceso van a haber tropiezos, sí, claro que sí, pero diariamente nosotros debemos estarnos acercando a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo que nosotros no somos capaces, pero que Cristo fue capaz
de liberarnos de la esclavitud del pecado, y que ese mismo Cristo, que su Espíritu Santo nos van a ayudar a vivir una vida nueva que le agrade a Dios, una vida nueva en la cual vamos dejando cosas como la maledicencia al decir groserías, como la mentira, como los deseos de la carne, la inmoralidad sexual, el robo, ¿qué otra cosa se me ocurre en este momento? El engaño, el orgullo. Nuestro corazón va a ser doblegado, va a ser quebrado, y si todos los días nos acercamos a Cristo, va a seguir siendo quebrantado cada día, y vamos a querer más las cosas de Dios. Y concluyo con esto, versículo 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado solo deja muerte, amigo. Tú que puede que me estés escuchando por primera vez o que me hayas escuchado varias veces, pero no has entendido aún esto. El pecado, vivir alejado de Dios, solo te lleva a la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. A la muerte física estamos destinados todos, porque por culpa del pecado de Adán todos morimos, físicamente hablando. Pero la muerte eterna está reservada para todos aquellos que persistan, que han vivido y persistan en vivir alejados de Dios, levantando su puño contra Dios, rebelados contra Dios, diciendo: tú no eres mi Dios, a mí no me importas, Dios, yo vivo mi vida como quiero. Desde que yo no le haga mal a nadie, desde que yo no mate, yo no robe, puedo vivir como quiero. Nadie me va a condenar, nadie me va a juzgar. Yo soy así, ¿y qué? No te necesito, Dios. Esa actitud, viviendo para nuestros propios deseos, siendo arrastrados por nuestros propios deseos, lo que el autor llama esclavitud, eso es lo que lleva a la muerte, amigo, amiga, a la muerte eterna. Cuando tú mueras, vuelvo y pongo esta ilustración e insisto en ser repetitivo en ella. Cuando tú mueras, ¿qué quieres ver? Que Dios te recibe, que puedas tener compañerismo con Él y estar junto a Él, que Él sea el que te consuele, el que quite toda lágrima, el que te dé la alegría, el que sea tu luz, que puedas estar con Él alabándole para siempre. O que estés al otro lado, que cuando llegues Dios te diga: lejos de mí, y te toque estar una eternidad en oscuridad, llorando, con un profundo remordimiento, porque lo único que va a desear tu alma cuando tú mueras, lo que va a desear nuestra alma cuando usted y yo muramos, es estar con su Creador, porque para eso fue creada. Y si aquí y ahora nosotros levantamos nuestro puño contra Dios y vivimos una vida como si Dios no existiera, allá en la eternidad lo que va a pasar es que vamos a estar lejos de Dios y nuestra alma lo va a lamentar por toda la eternidad, y ese va a ser el castigo eterno. Estar alejado de Dios en oscuridad, anhelando estar con Dios y no poder, porque por causa del pecado, amigos, no vamos a poder. La paga del pecado es muerte, muerte eterna, separados de Dios totalmente. Pero el regalo de Dios, el regalo que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay un camino para esa vida eterna. ¿Cuál camino? Cristo. Cristo pagó el precio que usted y yo deberíamos haber pagado. Ahí donde dice la paga del pecado es muerte, Cristo murió, pagó por el pecado, porque Él cargó el pecado
de toda la humanidad. Él cargó el pecado de los hombres, cargó el pecado de su pueblo. Y todo aquel que en Él cree, todo aquel que recibe su llamado, todo aquel que es despertado a su llamado y corre a Cristo, recibe vida eterna. Jesús pagó ese precio, murió en su carne, recibió la ira de Dios, y la satisfizo. Dios está enojado contra el pecador todo el tiempo, pero Cristo satisfizo esa ira, y todo aquel que se acoge a sus méritos, a su obra perfecta, va a recibir esa certificación judicial en donde Dios le va a declarar justo, le va a declarar que pagó el precio por los méritos de Cristo. Y entonces por eso dice que ninguna condenación, eso está más adelante, para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Hemos sido muertos al pecado y hemos sido traídos a una vida nueva, como dice este pasaje, como dice esta lectura, este capítulo. Hemos sido traídos a una vida nueva. Pero si creemos en Cristo Jesús, si tú, amigo, amiga, en esta hora me estás escuchando, corre a Cristo, revisa tu vida. Tú no eres Superman, tú no eres la Mujer Maravilla. No somos inmunes, amigos. Puede que en esta vida, en algún mundo, Dios permita que no te pase nada y que todo salga bien y tengas una vejez y mueras. Chévere. Pero allá, cuando llegues a donde el Señor, ¿qué vas a decir? No le conociste, no le creíste. Entonces, chao, lejos de mí. Y no te va a servir de nada ni tus lujos, ni tus amigos, ni tu fama, ni tu dinero, ni tus empresas, ni tu bondad, ni tu caridad. Nada te va a servir. Ni siquiera tu familia. Nada. Más importante en este momento, en estos tiempos donde tenemos que estar encerrados en nuestras casas, es volver nuestros ojos a Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a nuestro Dios. Por su bondad no hemos sido consumidos. Volvamos de nuestros malos caminos. Examinemos nuestros corazones y démonos cuenta lo inmundos que somos. Y démonos cuenta que Dios ha tenido una misericordia enorme al darnos a Cristo, que murió por nosotros y quiere que vivamos una vida plena. Medita lo que te estoy diciendo y corre a Cristo, ora a Cristo. Él es el único que te puede dar una vida nueva, el único que te puede hacer caminar con Dios. En tus fuerzas no lo vas a poder hacer. Puedes rezar 50,000 rosarios, puedes decir que vas a misa los domingos. Eso no te va a salvar. Lo que tú hagas va a ser como trapo de inmundicia delante de Dios, porque lo que demuestra es que tú te quieres justificar delante de Dios siendo bueno, cuando la única justificación que hay es Cristo. Dios demandaba un sacrificio y Cristo lo hizo para todo aquel que en Él cree. Por eso, amigo, amiga, te hago esta invitación hoy. Corre a Cristo. Deja tus malos caminos. Deja tus malos pensamientos. Deja de pensar que eres autosuficiente, que no necesitas a Dios. Corre a Cristo. Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es nuestra única salida. Cristo es nuestra cura. Porque Él quebró el poder del pecado. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos habla, que nos transforma, que nos conduce, Señor, Padre Santo, a vida eterna. Yo te doy gracias por todos aquellos que ven esta transmisión y te pido que tu palabra, que tu Espíritu Santo ponga esa semilla y que esa semilla vaya germinando, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, que traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que
todos, Señor, aquellos que escuchan esta palabra, vuelvan a Cristo, volvamos a Cristo, Señor, corramos hacia ti, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor, Dios Todopoderoso, para salvación, Señor, de las almas y para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor, en esta mañana, Señor, bendice a los que me escuchan, que en este día, Señor, Padre Santo, tu nombre sea exaltado en sus corazones, que tú vayas haciendo la obra y que en este día sean bendecidos con toda bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por escucharme. Seguimos en nuestras reflexiones con la noticia de que son 15 días más de estar en casa. Bueno, bendito Dios, 15 días más para estar reflexionando. Continuo, porque esto no va a terminar. Este proyecto no termina. Pensabas que sigamos con este proyecto y para seguir con este proyecto. Obviamente si ya salimos de la cuarentena, pues entonces pues no va a ser tan asiduo, pero sí por lo menos tener una entrega semanal. Por ahora vamos a estar todos los días acá en este espacio reflexionando sobre el llamado de Dios, que está haciendo en este tiempo. Muchas bendiciones, Dios les guarde, gracias por estar en sintonía. Por favor, compartan esto, difúndanlo por favor, se los pido a todos los que ponen likes y todo eso y me están viendo, compártanlo en sus redes, por favor. No lo hago con el fin de que me pongan likes, no, sino lo hago con el fin de que muchas personas puedan conocer a Cristo. Ese es mi principal objetivo. Los, por favor, amigos, amigas que me están viendo, sí, compártanlo en sus redes y les agradezco mucho su atención este día. Bendiciones, nos vemos mañana, chao.